Hola viajera. Y bueno, ahora te voy a explicar un poco más de tus plantillas de CV remoto y cómo las vas a utilizar. Y bueno, acá estamos en la parte del Oasis donde vamos a ver todas estas plantillas, pero lo más importante es que puedas descargar estas dos que son el currículum cronológico. La razón de este currículum cronológico es sumamente importante porque cuando aplicas a trabajos es importante, como te he mostrado en las clases que ya has avanzado, que podamos identificar nuestros logros, nuestras habilidades duras y las transferibles. Pero bueno, con este documento va a ser muchísimo más fácil poner una estructura y un orden. Acá solo vas a hacer clic y yo ya las tengo por acá y te quiero mostrar un poco las diferentes versiones, ¿ok? Y bueno, primero la de español, esta es la opción de currículum que vas a descargar. Y si te das cuenta, es súper simple y es en Word, pero te voy a explicar por qué. La razón de esto es porque es un currículum que está aprobado para sistemas de ATS. Eso significa que, por ejemplo, cuando estás aplicando a un portal de empleo, a una empresa grande o, por ejemplo, a vacantes en LinkedIn, este es el formato que tienes que utilizar ya que pues evitas irte un poco por las ramas y agregar únicamente la información relevante y a que las palabras claves sean identificadas, ¿ok? Entonces acá tengo la versión en español y también tengo la versión en inglés. Lo más importante es que tú agarres esto, recuerda siempre hacer una copia y bueno, vas a hacer, si quieres puedes hacer un pequeño borrador antes y luego ir agregando. Lo más importante es de que, por ejemplo, bueno, quitas esto de acá que está en amarillo y vas a reemplazar la información con lo que te he puesto por acá, ¿no? Al principio va a ser sumamente complicado reducir el currículum, yo lo entiendo, pero poco a poco vas a ir estructurando más y tener claridad en tu mensaje. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué razón en Word? Porque al momento de guardarse y demás, evitamos que, por ejemplo, todo se vaya a cortar. Por ejemplo, si utilizamos una plantilla de Canva, a veces eso sucede, que la guardamos y la abre la otra persona y a veces se mueve todo el texto. Entonces, no quiero decir que Canva no funcione. De hecho, yo tengo los currículums también en Canva por si los necesitas. También tengo otros diseños que luego te explico más cómo se tienen que utilizar. Pero bueno, este digamos que son los generales y los que vamos a utilizar también al momento de hacer nuestra revisión de currículum remoto. Entonces quiero que por el momento utilicemos estas. Ahora bien, quiero que tengas en cuenta que te he agregado un currículum de estudiante también con cover letter y otras plantillas que también te seguiré agregando. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si eres una persona estudiante, y no tienes todo ese currículum cronológico o te es muy difícil mostrar toda tu experiencia profesional, muchas veces sucede que en esta ocasión estamos aplicando a empresas pequeñas para lograr diferentes oportunidades laborales. Entonces, he preparado también esta plantilla si te consideras estar en esa categoría que no tienes tanta experiencia laboral, pero deseas empezar a mostrar como más de tus habilidades y otros factores que también te hagan destacar como el gran talento que eres.
he agregado también esta plantilla, ¿ok? Te he puesto dos plantillas acá, una con fotografía y sin fotografía. Recuerda que eso queda a criterio también de cómo estás aplicando a las empresas, qué país estás aplicando. Recuerda que no en todos los países y en todas las vacantes es necesario tener una fotografía. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando aplicas una vacante en Estados Unidos, una fotografía no es necesaria. Sin embargo, si estás aplicando, por ejemplo, a una vacante donde, por ejemplo, vas a manejar redes sociales y te están pidiendo que, por ejemplo, también puedas ser la voz de los canales digitales, ahí sí, en ese aspecto sí es importante colocar fotografía porque pues es un acercamiento pues más personal, más son excepciones. Lo importante acá es que tú puedas tener criterio al momento de aplicar a diferentes trabajos remotos, pero guíate por las primeras que te mostré, que es súper importante porque son para que pasen los filtros ATS. Todas estas plantillas que te estoy compartiendo están hechas con esa finalidad, que puedan faltar, que puedan pasar los filtros de reclutamiento, ¿ok? Entonces, bueno, viajera, ahora ya tienes estas plantillas. Como te digo, iré agregando más recursos acá, pero lo más importante es que ya empieces a trabajar tu currículum remoto con estos recursos que te he compartido. Y cualquier cosita, no dudes en escribirme.